buenos días, sean bienvenidos a su programa, nuestros 15 minutos con él, para su servidor Byron Solórzano y nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Agradecemos que se han estado comunicando con nosotros y han visto los videos, que es nuestra intención, que la palabra se difunda. Pastor, esta mañana tenemos una pregunta muy especial. Dice, ¿cómo puedo orar para pedir un milagro? Amén, amén. Muy buenos días a todos y quisiera robarles un minuto como siempre para poner en las manos de Dios este compartir que vamos a tener esta mañana. Señor Dios omnipotente, te damos gracias por la vida que nos has dado, te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador y gracias por el Espíritu Santo que está aquí y te rogamos que tú ministres la palabra, que tú la adereces, que sea de bendición y de respuesta para nuestro corazón en todas las interrogantes que nos surgen y que podamos, Señor, hacer la voluntad tuya a través de la enseñanza que nos das. Bendice a cada persona que nos está viendo, nos está escuchando y cúbrelos con tu manto de amor para que eso les dé mucha fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Normalmente nos gusta pedir milagros, pero los milagros no van a suceder porque nos gusten, sino tenemos que conocer para poder entender cómo pedir un milagro. Porque cuando nos enfrentamos a alguna necesidad enorme, ya sea para nosotros mismos o para otros, debemos comenzar tratando humildemente de descubrir cuál es la voluntad de Dios a ese respecto. Y para eso quisiera suplicarte que nos leyeras primera de Juan 5, 14 y 15. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que el que nos oye sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, aquí nos está diciendo Juan que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, no solo nos va a escuchar, sino que también nos va a comprender y va a concedernos la petición que le hacemos, porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Si pudiéramos leer Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que renovar la forma. O sea que lo primero que nos dice él, porque hay que tomar el contexto del versículo 1, es que nosotros en primer lugar debemos presentar un sacrificio. Y a nosotros no nos gustan los sacrificios. No. O el compromiso. O el compromiso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, sacrificar nuestro ego, nuestro deseo, nuestra actitud. Y luego, como él nos dice, no tomar la forma de las personas de este mundo, sino que nos renovemos, dice, ¿verdad? En nuestro entendimiento espiritual. Eso permite entonces que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, dice, y perfecta, ¿verdad? Si pudiéramos leer ahora Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí nos está diciendo en primer lugar que nosotros debemos aprender a pedir como conviene, porque dice no sabemos pedir como conviene. Y lo está diciendo Pablo. O sea, Pablo nos comprende a nosotros empáticamente y sabe cómo somos como seres humanos, ¿verdad? Que siempre queremos pedirle a Dios y queremos que Dios nos responda, pero como al chasquido de dedos. Y se nos olvida que aquí nos está enseñando la palabra, que tenemos que conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la forma de Dios
para que hagamos las cosas como Él desea que las hagamos. Porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿para qué? Si tú lees el verso 27, ahí dice claramente que es para... Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él sí pide. O sea, el Espíritu Santo no está pidiendo conforme a mi voluntad para que Dios haga mi voluntad, lo que yo quiero en mi voluntad, sino Él pide por mí a través de la buena voluntad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es en la voluntad de Dios que debemos aprender a pedir. Y esos son secretos que debemos conocer para que Dios nos conteste conforme es nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿verdad? Haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Por ejemplo, decir, Padre, ¿deseas hacer esta situación? Buscar la guía. Buscar la guía de Dios. Dios nos va a responder. Jesús dice algo en San Juan 5:17. Amén. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso quiere decir que Dios todo el tiempo está en acción. Sí. Nunca vamos a decir, es que yo le pregunté pero estaba ocupado. No, Él siempre está en acción, siempre está trabajando en favor de nosotros que necesitamos tanto de Él. O sea, Jesús nos está mostrando que escuchaba la voz de su Padre y que el Padre lo observaba a Él también, como nos observa a nosotros y escucha nuestra voz. Tenemos que tener cuidado de no comenzar o terminar una oración diciendo ciegamente, como tú me decías, si es tu voluntad, ¿verdad? Porque la voluntad de Él es bendecirnos, es ayudarnos. Pero nosotros, como para lavarnos las manos, decimos, te pedimos que hagas este milagro, si es tu voluntad, ¿verdad? Así si no ocurre, no se enojan conmigo, sino le reclaman a Él. Amén. O sea, ahí entra la complejidad de nuestro estado de ánimo y de nuestro orgullo, ¿verdad? En lugar de ello, debemos tratar de conocer la voluntad de Dios para esa situación y debemos orar en consecuencia. Por ejemplo, podemos decir, Padre, de antemano dime cuál es tu voluntad y qué estás haciendo. Luego podremos pedirle nosotros que realice el milagro que sabemos que Dios quiere realizar. Porque se da el caso, pastor, que en ocasiones la persona está atravesando por una prueba, pero que hay propósito de Dios en esa prueba. Amén. Y yo no puedo intervenir pidiendo que se resuelva esa situación, cuando esa situación va a servir para un bien mayor a la persona que la está padeciendo. Entonces, antes de, por eso dice la palabra que no nos apresuremos a poner manos, sino que primero le digamos, Señor, guíame por favor con tu Santo Espíritu. Exacto. Para que cuando ore esté dentro de tu voluntad, que yo ore. Así es. Y hay siervos y casos en la Biblia donde Dios les dijo, no ores, o no entres, o no vayas a predicar ahí. A Pablo le dijo que no fuera a Macedonia, cuando supuestamente Pablo hubiera usado la lógica, dijo, si él dijo que evangelizáramos, entrémosle y no preguntar. Pero el Espíritu lo guiaba, le decía a dónde ir y cuándo ir. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer, porque nosotros le queremos inventar la plana a Dios, queremos decirle qué es lo que tiene que hacer, cuando realmente nosotros estamos pidiendo algo con amor. La mayoría de las personas le piden a Dios un milagro, pero muchos omiten un requisito indispensable, ¿verdad? La palabra hablada. Dios nos ha dado autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios, ¿verdad? Las enfermedades, las tempestades y las finanzas están bajo el poder o el influjo de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, si leemos Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, toda enfermedad y toda dolencia la podemos sanar en el nombre de Cristo porque Él ya nos dio la autoridad. Ahora, que nosotros no querramos usar esa autoridad, ese es otro problema. Porque a veces oramos y decimos, bueno, ay, ojalá que Dios lo haga. Ojalá que Dios me oiga. No hay una convicción y una fe genuina en nuestro corazón. Y ese es un estorbo para ver los resultados. En Lucas 10:19. Amén.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué integral lo que dice ahí Cristo, ¿verdad? Porque da poder sobre esos bichos que son tan desagradables y tan ponzoñosos. Y dice que nos da la autoridad para que nosotros los aplastemos y los destruyamos, ¿verdad? Pero también dice sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice, os dañará. O sea, tenemos un gran poder de parte de Dios para ejecutar las obras o los milagros incluso. Usted tiene que confiar en que Dios lo puede usar a usted para hacer un milagro. Pero usted lo tiene que creer en su corazón, porque Dios no le va a mentir. Y usted tiene que confiar en lo que la palabra nos dice. Seguimos pidiéndole a Dios que actúe cuando en realidad nos ha dado la autoridad de actuar con palabras de poder divino, porque el nombre de Jesucristo está por encima de todo. Y debemos declarar esa autoridad en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Ordenarle al dinero que venga a nosotros si es necesario. Mandarle a la tempestad que se calme. Ordenarle al demonio que se vaya. Mandarle a la pierna que crezca y al cáncer que desaparezca. Y va a obedecer, porque no es nuestra autoridad, sino es la autoridad delegada de Cristo en nosotros. Y es el nombre de Jesucristo el que va a ejecutar ese milagro que nosotros estamos esperando que se haga. Amén. Pero tenemos que tener sabiduría para poder aglutinar todos esos conceptos que obviamos cuando estamos orando. No es simplemente llegar y orar, sino hay que considerar todas estas cosas. Un joven me decía a mí cuando estábamos orando, pero ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Yo le hice la pregunta, si tú estuvieras totalmente sano, ¿estuvieras orando conmigo? Y se sonrió y me dijo, no estaríamos. ¿Te das cuenta? Bendita sea esta crisis que vives, porque nos permite juntarnos para hablarle al Padre, para orarle a Él. O sea, tenemos que comprender que muchas veces las crisis vienen, o las enfermedades, o las gravedades, porque necesitamos acercarnos todos a Dios. Jesús dijo algo importante en Marcos 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tremendo. Y eso es cierto. Por lo tanto, cuando usted le pida algo a Dios para orar por algo, por un milagro, crea en su corazón fervientemente que lo que usted está ordenando, que lo que usted está pidiendo en el nombre de Jesús va a suceder. Esté convencido plenamente que va a suceder, porque dice el Señor que al que cree todo le es posible. Crea en su corazón entonces cuando ore que eso ya sucedió. Délo sentado por fe. Y con el ungimiento de la fe que le da Dios, expréselo con palabras. Manifieste ese poder divino del Señor. Porque como dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Por eso es tan importante la declaración verbal, decirlo. Porque el declarar la palabra de Dios, que es otro de los aspectos, pastor, que hemos aprendido contigo, que debemos en nuestras oraciones incluir la palabra de Dios. Amén. Porque eso le da un respaldo. La palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios, entonces en tu nombre echamos fuera esos demonios. Amén. Porque tú nos diste la autoridad. O sea, incluir la palabra implica que la tengo que estudiar, la tengo que escudriñar. Y entre más conozca en la palabra el rostro del Señor, más conozco la voluntad de Él, ¿verdad? Amén, así es. Y cuando pedimos algo, se nos concede. Amén. Les agradecemos el tiempo que nos permitieron compartir con ustedes esta mañana y rogamos a Dios que lo que les hemos dicho se grabe en su espíritu, en su corazón, y que lo crean de verdad, no porque nosotros lo digamos, sino porque Él nos lo dice en su bendita palabra. Y Él, dentro de su naturaleza, no puede mentir, porque Él es la verdad y la vida. Que el Señor les bendiga poderosamente, y nuestro hermano nos despide en una amorosa oración. Amén. Amado Padre Celestial, te rogamos en esta hora que tú toques, Señor, nuestro corazón, que se despierte en nosotros una necesidad de buscarte, que cada uno de los que vean esto, Señor, mediten y deseen y anhelen tener una relación con Jesús. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a muchas personas a través de este video,
y que el Espíritu Santo esté ahí donde están, tocándolos, bendiciéndolos, abrazándolos, dando muchas veces el afecto que nadie nos da, el cariño que nadie nos da, porque tú, Dios, eres un Dios de amor y de poder. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad para los enfermos, declaramos libertad para los cautivos y declaramos vista a los ciegos espirituales para que vean la gloria de Dios y conozcan esa nueva vida, una vida de victoria en Cristo Jesús. En tu nombre, Señor amado, amén y amén.